Si les parece, arrancamos. Eh, Antes que nada, les vamos a pedir un segundito, si es algo que no puedan hacerlo, que se muestren. Un segundo que abran las cámaras, nomás como para encontrarnos. Hola, Guada, ahí te estoy viendo. Este, ¿Cómo están? Un segundo, creo que. ¿Cómo están? Eh, Ahí van, ahí van, ahí van. Hola. Eh, Ahí van apareciendo. Bueno, arrancamos, ya llevamos casi, ¿cómo andás, Martina? Ya llevamos casi 10 minutos respecto de la hora que nos habíamos propuesto. Les pedimos que nos pudiéramos ver, aunque sea un ratito, ahora después cada quien haga lo que le quede más cómodo, lo que le resulte más cómodo. Eh, bueno, algunas y algunos me conocen, mi nombre es Marcelo, yo la tengo acá a la derecha, no sé a dónde la tienen ustedes, a Diana. Somos la Cátedra de Investigación de la Comunicación 1, de Investigación de la Comunicación 2 y también del taller de tesis. Así que, bueno, arrancamos el periplo de encuentros, pero seguramente nos vamos a seguir viendo no solo lo que queda de este 2020 o lo que sigue, sino también cuando resuelvan cursar el taller de tesis que bueno, esperamos que sea pronto y que, como les dijimos al principio del cursado de esta materia, están muy conectadas, digamos, investigación 1 y 2 con buena parte de la propuesta del taller de tesis. Eh, Les decíamos que queríamos vernos, nosotros sabemos, y ustedes también, que el, el- el- el modo virtual o este modo no recupera el encuentro cara a cara, el encuentro personal, el debate, la discusión. No es lo mismo para nada, o es obvio para ustedes y para nosotros, grabar una clase, por ejemplo, como las que hemos grabado, y no saber qué caras están poniendo ustedes, cómo están sentadas, qué está pasando, si en ese momento se están aburriendo, se están distrayendo, si nos fuimos a cualquier lado. Parte, digamos, de la dinámica de cualquier asignatura, o por lo menos de nuestro modo de dar las asignaturas, tiene que ver con ese encuentro, con ese ida y vuelta con ustedes, digamos. Y más cuando además nos habían promocionado tanto el grupo, ustedes saben que entre las cátedras algunas cosas nos comentamos y nos cuentan, y la verdad que teníamos todas las fichas, digamos, a un cursado con eh, por lo pronto con mucha discusión, con mucha dinámica, a partir del encuentro con ustedes, ¿no? Así que bueno, lamentamos las circunstancias de no poder estar en las aulas, y bueno, tratamos de ir reemplazándola como vamos pudiendo y como también vamos aprendiendo, ¿sí? Esto me parece que lo escribimos o lo dijimos en los primeros días, eh, ni somos especialistas en educación a distancia, lo cual ustedes también ya se dieron cuenta a esta altura, ni, ni es lo que es, si se quiere, elegimos hacer, ¿no? Entonces, en esta circunstancia, obligados por la cuestión de la pandemia y demás, estamos tratando de adaptarnos. Así que sí les vamos a pedir que después en el foro nos cuenten cuál es el modo que ustedes prefieren. ¿Sí? Si ustedes prefieren las clases videograbadas como hemos hecho, solo audio, si en realidad prefieren las clases escritas, si prefieren este tipo de encuentros como el que estamos haciendo hoy. Eh, Nosotros lo veníamos postergando, un encuentro como este, porque también sabíamos, como les decía, conversamos con las otras docentes y docentes y sabemos que están cargadísimos. Recién Haitiana ponía, bueno, perfecto, estamos en otra clase, digamos, y uno imagina cómo hace alguien para estar en una clase tras otra, digamos, mirando la pantalla y demás, ¿no? Entonces, así que después, bueno, cuéntenos qué prefieren ustedes, que también es una orientación súper importante para que nosotros reorganicemos lo que queda de este cuatrimestre, y esperamos que sea solo lo que queda de este cuatrimestre y que el segundo cuatrimestre al menos podamos
podamos encontrarnos cara a cara, digamos, ¿no? Ojalá. Ya a esta altura creo que ninguno de nosotros tiene idea de qué es lo que va a pasar, ni cuándo, pero bueno. En relación a eso, una cuestión importante, antes de empezar con el tema de la clase, Diana la llamaría avisos parroquiales. No, es precisar o encuadrar algunas cuestiones respecto del cursado que nosotros no dijimos. De hecho, subimos el programa como dictamos la materia, digamos, el programa de la modalidad presencial, porque además cuando empezamos tampoco sabíamos cuánto iba a durar esto, si esto era una semana, 2 semanas, un mes, o era todo el cuatrimestre, como ahora claramente está claro que lo es, ¿no? Al menos todo el cuatrimestre lo va a ser. Entonces, creo que ahí nos faltó, desde la cátedra, tener claridad, no es que no se los dijimos, no lo teníamos, respecto de cuáles eran las condiciones, digamos, en las que podíamos cursar y cuáles no, digamos. Una primera cuestión es que vamos obviamente, a dar la posibilidad al cursado, a regularizar el cursado, a que ustedes tengan el cursado regular, pero no la posibilidad de la promoción de la asignatura, ¿sí? Esto también es algo que pensamos, que tiene que ver con esta adaptación, digamos, tan veloz y a medias y como podemos desde la cátedra. Creemos que la modalidad de cursado que estamos implementando está suficiente para el cursado. De hecho, las y los estamos llevando a actividades prácticas individuales, cuando muchas veces esas en el aula hubieran sido grupales. Pero es muy difícil, si es que vale la pena, y esto es lo que hemos conversado con Diana y acordado, que entiendo también ocurre en muchas otras materias. No sé, están cursando Social 3 la mayoría, supongo, y es un panorama parecido, digamos, ¿no? Nuestras instancias, con lo cual, perdón, reitero, van a tener la posibilidad de cursar la materia y después rendir el examen como estudiantes regulares. Vamos a considerar además absolutamente las condiciones de cursado y el modo de cursado en esa situación de examen. No vamos a dar la posibilidad de la promoción, pero una cuestión importante antes de que alguien nos pregunte, porque ya lo han hecho además por ahí, no nos preocupa ni nos importa si formalmente tienen las condiciones o no para cursar la asignatura, ¿sí? Si las tienen, fantástico. Nosotros, cuando cerremos la nómina de cursado, los incorporaremos como estudiantes regulares de la materia. Si no la tienen, la cuestión es que ese pase, digamos, a poder ser regular, ya no lo podemos hacer después, pero sí ustedes van a rendir el examen siempre en condición de regular, ¿sí? Si llegara a pasar, a darse el caso, nosotros llevamos el registro de eso, no se preocupen, pero si llegara a darse el caso que alguno de ustedes, al momento de rendir, no sé, pasan varios años, espero que no, pero puede ocurrir, eventualmente nos lo recuerdan, pero no creo que haga falta. El cuatrimestre va a terminar el 10 de julio en esta materia, con lo cual nuestra última clase, nuestro último encuentro va a ser el miércoles 8 de julio. Un poco lo que pensamos y conversamos y analizamos con Diana es que el cursado había empezado 2 semanas después, entonces ¿se acuerdan que era el 16 de marzo, el 17 concretamente, porque era el día de mi cumpleaños, el martes íbamos a empezar clases, el cuatrimestre, y bueno, se postergó 2 semanas, así que son las 2 semanas que vamos a estirar, digamos, el cuatrimestre. Les digo para que no se confundan, no porque ustedes se vayan a confundir, sino porque va a empezar a circular una variedad de posibilidades. La universidad está bastante poco clara, digamos, en algunas de estas cuestiones, entonces van a venir prórrogas para estirar el cuatrimestre, etc. Nosotros, salvo que haya alguna circunstancia que entendamos que la precisamos, no la vamos a utilizar y vamos a llegar hasta el 10 de julio. Me olvidé algo parroquial que ustedes manejan porque así como tienen esta clase por primera vez con nosotros, han tenido con la mayoría de las otras asignaturas o con todas. Si quieren hacernos algunas preguntas, usen el chat, obviamente, sea durante lo que charlemos del tema de hoy,
sea referido a la actividad práctica que tienen para elaborar y entregar la próxima semana, o sea referida a cuestiones de cursado, o a lo que les parezca, ¿sí? Si da para que las respondamos mientras estamos, bien, y si no, lo hacemos unos segunditos después. De la misma manera, si quieren, digamos, habilitamos al final, si quieren, no, habilitamos al final y después lo usan si quieren, eh, para que hagan algún tipo de pregunta, comentario, ¿sí? O lo que les parezca. Bueno, ¿estamos? Más o menos. ¿Ves? Ahí por lo menos les veo la cara. No sé si estamos o estamos, pero más o menos me voy dando una idea que no es lo mismo que ver las oscuridades. Lo que, y esto creo que es importante, lo que vamos tratando de hacer en cada una de las clases es evitar repetir lo que dicen estrictamente los textos, para que no sea tan lineal o tan aburrido que alguien lea el texto y se pregunte para qué escuchó o vio la clase. Sí que funcione como síntesis y sí que funcione como orientación de la lectura de esos textos. Eso sí, porque, como les dije, creo que en el primer video, esos textos no están escritos para la materia. Nosotros vamos eligiendo textos que nos parecen los más pertinentes, pero esos textos suelen irse en derivas innecesarias o en cuestiones que no nos resultan temáticamente sustanciales para lo que ustedes tienen que trabajar o lo que nosotros les proponemos trabajar. Y sí, lo que hemos procurado hacer, no recuerdo esto si lo dijimos, ustedes discúlpenme si las aburro y los aburro, pero lo que intentamos es tener una cantidad de textos que sean los que efectivamente ustedes puedan leer y nosotros nos parezca que estamos en condición, con eso suficiente, digamos, condición para el cursado. ¿Qué quiero decir? No somos una materia, y ustedes ya se habrán dado cuenta, que sume, no sé, 10, 15, 20 textos y después uno ande indagando qué es lo que tiene que leer, ¿no? Con lo que les estoy diciendo es, no está sobrando nada en la materia. Cada uno de los textos que les propusimos son necesarios y cada uno de esos textos se refiere a un tema específico o conecta con un tema específico. La única cuestión es ahí que puede haber cuestiones o temas que no sean los imprescindibles. En este segundo eje temático, y vamos entrando en tema, el tema de hoy es, vamos a ponerle un título, la vigilancia epistemológica, ¿no? Les proponemos que trabajen ese tema a partir del texto, que es una ponencia de Blanco, creo que algún congreso en Córdoba, por ahí, en el año 2010, por ahí, que lo que hace es sintetizar un poco y presentar con algunos ejemplos, incluso dentro del campo de la comunicación, lo que en este librito, ahí va, se lee al revés, ¿no? Sí. Se lee bien, perfecto. Soy yo el que veo al revés. Sí, es cierto, tengo el reflejo. En este librito, que es un texto de Bourdieu, Chamboredón y Passerón, que se llama El oficio del sociólogo, pero en realidad se podría llamar El oficio de investigación, ¿no? Yo creo que es un texto súper recomendable, se consigue en PDF fácil, súper recomendable para pensar la dinámica del proceso de investigación. Y en este eje estamos, en esta segunda unidad de la materia, que nosotros llamamos eje temático, bueno, llamar unidad, donde lo que intentamos fue presentar desde el primer momento el proceso y la dinámica de la tarea de investigación, es decir, cuáles son los componentes, cuáles son las fases, las instancias que tiene un proceso de investigación, desde el tema, la formulación del problema, los objetivos, la fundamentación, el estado del arte, el marco teórico, las decisiones metodológicas, que es lo que comentamos en las últimas dos clases, digamos, y cuál es la dinámica, no solo cuáles son los componentes, sino cómo se mueve eso, ¿no? Que hay la cita que usa el texto que les propusimos, que es una cita de Reguillo, de Rosana Reguillo, remite a esta idea del zigzag, ¿no? Del ida y vuelta, de las marchas y contramarchas, de las idas y venidas, que van a ver que es relativamente fácil suponerlo en abstracto, y después no es tan fácil hacerlo carne cuando estén en el taller de tesis y vayan avanzando en algún sentido y adviertan
que tomar decisiones en cualquiera de los otros componentes de la tarea de investigación las y los lleva a revisar los componentes anteriores y reorientarlos, digamos, ¿no? Y esa es una tarea trabajosa, reflexiva, no sé si difícil, y es una tarea profundamente creativa, digamos, ¿no? Que esto es lo que tiene la tarea de investigación. Y entonces, ¿qué lugar ocupa acá en este proceso, en estos momentos, en esta dinámica, qué lugar ocupa la vigilancia epistemológica? La vigilancia epistemológica sería una manera de pensar, una manera de autoevaluarse y una manera de atravesar todo el proceso metodológico, ¿sí? A ver, si ahí consigo... ¿Ustedes ven la pantalla? ¿Diana, se ve la pantalla? Sí. Bueno. Sí, no, la baja pantalla compartida no se ve todavía. Te ¿No se vemos ve a vos. compartida? Bueno, disculpen un No. segundito. Ustedes no se esperen. Ustedes no se esperen porque lo que yo hice recién, no se rían, ¿eh? Ya les estoy viendo la cara, no se rían. Lo que hice fue ir al PowerPoint sin primero compartir la pantalla. Entonces no había ninguna manera de que ustedes vieran absolutamente nada de lo que yo les estaba queriendo mostrar. A ver si ahora sí. Ahora sí. Sí, espera que lo pongo. Bien, ahora sí. La idea es, la vigilancia epistemológica es fundamentalmente una autoindagación de quien está llevando adelante la investigación. Piensen como ejemplo en ustedes mismas, en ustedes mismos cuando estén llevando una investigación, o en cualquier artículo o trabajo de investigación que leen, tienen muy a mano, si ya leyeron y ya le pegaron una pisteada, aunque sea, eh, el trabajo de Vallejo con el que vamos a hacer o con el que van a hacer la actividad para la próxima semana. Entonces, es un análisis de algún modo crítico, reflexivo, un autoanálisis, donde quien investiga se hace objeto de estudio, se hace objeto de reflexión. Un poco la propuesta del texto de Bourdieu, Chamboredón y Passerón, que no son los primeros y retoman cuestiones de otros autores y demás, pero para tomar la referencia con la que ustedes van a trabajar, un poco la idea es, para decirlo con sus palabras, objetivar al sujeto objetivante, ¿no? Esto es, objetivar, hacer objeto de análisis, hacer objeto de reflexión a esa persona que está llevando adelante la tarea de investigación. Siempre conocemos, y si ustedes recuperan cuestiones del eje temático 1, cuando hablábamos del sentido común, cuando hablábamos de cómo se construye el conocimiento científico, siempre vemos la realidad desde las propias claves biográficas de cada una y cada uno de nosotros, ¿no? Ese quiénes somos ancla en realidades sociales, de género, de posición de clase o de clase social, territoriales, etc. Y desde ese lugar es que construimos conocimientos, desde ese lugar nos hacemos preguntas. Recuerden que el sentido de la tarea de investigación es hacernos preguntas y encontrar el modo después de responder esas preguntas. Y de algún modo la tarea de vigilancia epistemológica es decir, bueno, este sujeto que está conociendo no puede ser objetivo. Vuelvo a un contenido del primer eje temático respecto de las características del conocimiento científico y la objetividad. ¿En qué sentido no puede ser objetivo? No puede desprenderse de quién es, ¿sí? No puede transformarse en una hoja en blanco, sin ideología, sin posición de clase, sin perspectiva de género. Porta todo eso. Lo que puede hacer es reflexionarlo y ver hasta qué punto eso está, esas convicciones, esas condiciones desde las cuales construye la tarea de investigación están condicionando, valga la redundancia, lo que está edificando, digamos, como tarea de investigación. Entonces, de alguna manera, la tarea de vigilancia epistemológica es la tarea de tomar distancia, separarse reflexivamente del sentido común, de aquello que nos parece bastante obvio que es la realidad, que se nos vuelve una y otra vez
porque lo tenemos muy incorporado, tomar distancia de ese sentido común, objetivarlo, atravesarlo por la cuestión teórica, por las reflexiones teóricas, y de algún modo batallar y luchar contra esas íntimas convicciones, que no quiere decir que en algún momento no puedan quedar, pero cuando en inicio nos posicionan como el tamiz a partir del cual vemos los temas de investigación, lo más probable es que no podamos ver nada más que aquello que ya sabemos que vamos a ver. Entonces no tiene ningún sentido la tarea de investigación, ¿sí? Entonces, esto es la vigilancia epistemológica. Una estrategia permanente que atraviesa todo el proceso de investigación, que nos lleva a ver desde qué lugar en el mundo, estaba ahí en la diapo, la estoy viendo, desde qué lugar en el mundo estamos concibiendo la realidad que estamos indagando, que estamos interpelando, que estamos queriendo producir algún conocimiento sobre ella. Si estuviéramos en clase, yo acá les diría, bueno, a ver, sigo, paro, damos cómo vamos, pero tampoco queremos hacérselas muy largas, y hacérsela muy larga. Ahora sí voy a dar igual algún, no ejemplo, pero sí alguna idea, como para que nos lleve, digamos, un poco más claro, o anclajes más concretos, ¿no? Entonces, lo ponen Bourdieu, Chamboredón y Passerón, como les decía, lo retoma Rosana Guber en un texto que vamos a ver en Investigación de la Comunicación 2. Habría como tres dimensiones centrales sobre las cuales quien investiga tiene que reflexionar. Reflexionar implica, nuevamente, animarse a hacerse preguntas y a ponerse en tensión, ¿sí? Si reflexionamos significa resolverlo demasiado rápidamente, sino acompañar la construcción de la tarea de investigación permanentemente por estas reflexiones, ¿no? Entonces, la primera es respecto, recién las mencionaba, de la posición en el campo social. La idea de campo remite a la teoría burdiana, por eso aparece como campo, pero no hace falta que pensemos en términos de campo necesariamente, sino a qué lugar ocupamos en la sociedad, qué lugar ocupamos en la cultura y en la sociedad. Condición de clase, posición de clase, género, etnia, contexto histórico, territorial, pertenencias culturales de distinto tipo, experiencias biográficas propias que nos atraviesan, que nos condicionan y que en un punto determinan buena parte de nuestra configuración de subjetividad, que implica no desconocer esto. No es poner entre paréntesis mi condición de clase, mi condición de género, mi perspectiva de género o mi condición étnica, no. Lo que implica es recuperarlas, entenderlas, saber de qué manera se están metiendo adentro de mi tarea de investigación. Y eso es objetivarlas. Por eso vuelvo a la frasecita que decíamos hace un instante, objetivar al sujeto objetivante, hacer objeto de análisis a quien está llevando adelante la tarea de investigación. La segunda, y es bien importante, tiene que ver con el epistemocentrismo o con el campo disciplinar. Incluso diría que dentro del campo disciplinar con algunas perspectivas, digamos, ¿no? Esto es, las disciplinas, cuando piensan las disciplinas, está claro que digo, ¿no? O sea, la comunicación social, la sociología, dentro de esos campos disciplinares, cada una de las disciplinas, la antropología, perdón, de las perspectivas teóricas o escuelas de pensamiento. Y acá es cada campo disciplinar, y al interior de cada campo disciplinar, cada perspectiva teórica, va a construir un modo de concebir la realidad, ¿sí? Y ese modo de concebir la realidad va a permear a tal punto la investigación que funciona, usamos una metáfora acá de Desertó, que funciona como un faro. Es decir, mientras ilumina algunas cosas, y uno casi a veces se encandila con esa iluminación, oculta otras, al estilo digamos, de la luz de un faro. Entonces en un momento vemos algo a partir de esa teoría y eso nos fascina y nos interpela y nos convoca, pero tenemos que ser conscientes que al mismo tiempo está ocultándonos otra, lo cual también ocurre con los campos disciplinares, digamos, ¿no?
Y finalmente la tercera, y ahora nos vamos a meter igual en estas cuestiones un poco más concretamente, las condiciones de realización de la investigación, para decirlo mejor, en términos burdianos, sería la posición que en el campo académico detenta la persona que está llevando la tarea de investigación adelante. En términos burdianos sería qué capital dispone y qué posición dispone en relación a esa lucha por el capital. ¿A dónde te fuiste, Marcelo? No, no es lo mismo hacer una tarea de tesis por primera vez, como van a hacer ustedes, individualmente. Muchas y la mayoría de ustedes sin becas, sin recursos, ¿sí? Muchas de ustedes y muchos de ustedes trabajando 8 horas diarias, que si esa misma tarea de investigación la está emprendiendo una persona que tiene una beca, que le financia totalmente la investigación y le permite vivir de ello, que se va a dedicar al oficio de la investigación. Entonces, o que es una investigador con mucha trayectoria, o que tiene un equipo de investigación tremendo, entonces aunque sea su tesis, mucha gente termina laburando para él, ella o él. Entonces, ese lugar propio desde el cual se lleva adelante la tarea de investigación es también una cuestión que forma parte de la necesaria, la reflexión sobre eso forma parte de la necesaria objetivación de la persona que lleva adelante la tarea de investigación. Me estoy dando cuenta, a veces miro la pantalla, pero en otras veces como los tengo acá a la derecha, a mi derecha, los estoy mirando para allá, ustedes sepan entender. Ahí vamos. Antes de avanzar, vuelvo. Antes de avanzar a esto, digo, vuelvo. Pensemos la tarea de vigilancia epistemológica como fundamentalmente una tarea autorreflexiva en la que quien investiga se hace consciente del lugar desde el que está construyendo la investigación. ¿Qué sería el lugar? Sus preceptos teóricos, su ideología, su cosmovisión, sus condicionamientos en términos de su posición social en determinadas temáticas o determinadas áreas, no temáticas o esferas, como decíamos recién. Desde ese lugar, yo les diría que el aprendizaje, uno de los aprendizajes más importantes de una tarea de investigación es la reflexión sobre esa vigilancia epistemológica, sobre esa recuperación de los presupuestos epistémicos que están atravesando la tarea de investigación. Sé que este no es el taller de tesis, no me confundí, pero muchas veces una tarea de tesis de grado, sobre todo cuando es una primera experiencia a la investigación, no consigue resultados grandilocuentes, ¿sí? De hecho, muchas veces cuando los busca, fracasa y termina siendo una tarea débil. No consigue, no sé, dar vuelta al campo de la comunicación social o el campo de la perspectiva de género, ¿y dónde está entonces el valor de una tarea de tesis? Y uno de los, yo creo, ¿no? En términos de instancia de aprendizaje, me animo a decir que uno de los valores más importantes, si no es el más importante, es el de la recuperación de la reflexión sobre el mismo proceso de investigación. Previamente en la elaboración del proyecto, durante, mientras se lleva adelante el proceso, y al final cuando se entrega una tesis. Entonces, yo creo que acá hay algo sumamente potente de la idea de vigilancia epistemológica, y es que justamente es el mejor reaseguro, ¿sí?, para la rigurosidad en la tarea de investigación. Independientemente de que lleguemos a resultados, como decía, muy significativos o no, o que lleguemos a resultados que no son tan significativos. Entonces, ¿se acuerdan? Dijimos, esto es la vigilancia epistemológica, lo que analizamos es nuestros condicionamientos y cómo fuimos construyendo nuestra posición dentro del campo académico y dentro del campo social, y desde ahí, por qué estamos pensando en lo que estamos pensando como tarea de investigación. Y los autores, digo los autores por Die Chamboredón y Passerón, pero lo recupera Blanco en su ponencia, que es con lo que van a trabajar ustedes, y los autores proponen 3 momentos. Esos 3 momentos coinciden de alguna manera con esa tensión dialéctica
de la que hablábamos cuando hablábamos de la articulación entre la teoría y la empiria, ¿sí? Si lo recuerdan de las clases anteriores y de los textos anteriores, insistimos mucho en que la dinámica de investigación es una permanente articulación dialéctica entre lo teórico y lo empírico, ¿no? Y creo que la idea de este ejercicio, digamos, de la vigilancia epistemológica, de algún modo permite recuperar eso. El primer momento es el momento de la ruptura. Lo van a ver como ruptura seca, ruptura con los supuestos, ruptura con los preconceptos, ruptura con, en definitiva, es una ruptura con el sentido común que nos atraviesa. Cuando empezamos a pensar una idea de investigación, vamos de esas ideas iniciales a tratar de construirlas en un problema de investigación, el principal obstáculo para esa tarea es la convicción que tenemos de lo que ya sabemos. Es decir, lo que ya sabemos sobre el tema que vamos a investigar se constituye en el principal obstáculo. ¿Por qué? Porque no nos deja ver otra cosa. Por eso Gastón Bachelard, que es el epistemólogo del que buena parte del libro de Bourdieu et al. Se entra en diálogo con él, con sus aportes, dice, el hecho se conquista contra la ilusión del saber inmediato. La ilusión del saber inmediato es la propia convicción, es la idea de que yo sé cómo funcionan las cosas, de que cada una de nosotros cada una de nosotras y nosotros sabe exactamente cómo funcionan las cosas, y esa ilusión de que el saber es inmediato nos impide conquistar el hecho, dicho de otra manera, conquistar el dato. ¿Sí? En algún texto previo ustedes vieron que un poco la tarea de investigación fundamentalmente se dirige a la construcción del dato, ¿no? En ese encuentro entre lo teórico y lo empírico. Un dato reflexivo, no un dato, vamos a decir así, descriptivo, ¿no? La cuestión es, nosotros esto uno lo ve mucho cuando empieza a exponer sus propias ideas de tesis o cuando ustedes lo vayan a hacer en el taller, pero rápidamente alguien, quizás ustedes lo compartan, quizás no, pero se me ocurre, digamos, alguien de ustedes podría decir, bueno, porque empieza a escribir su idea de tesis y dice, bueno, porque la llegada de las redes sociales y de la dinámica de Internet ha transformado profundamente las subjetividades de toda la humanidad. Y yo digo eso y ustedes lo escuchan en otro contexto y capaz que dicen alegremente, che, sí, ha transformado. La ruptura con los supuestos, ¿qué implicaría? La primera pregunta es, ¿de dónde saqué yo eso? ¿Es un dato de la realidad? ¿O es algo que se me ocurrió a mí? ¿O es algo que escuché mucho? ¿O lo doy por un conocimiento inmediato? Entonces, acá hay un primer esfuerzo que Blanco lo va a plantear muy bien, que es el análisis lógico y lexicológico del lenguaje. Esto es, ¿qué términos estoy utilizando? Cada una de las palabras, en el sentido de las palabras con contenido, digamos, conceptual, recién mencioné algunas, redes sociales, transformación de subjetividades, o una que dije a la pasada, dije todo el mundo. La pregunta es, ¿de dónde lo saqué? ¿Quién lo está diciendo? ¿Por qué lo estoy usando? ¿Qué implica utilizar estas ideas, estas nociones? ¿Tienen algún anclaje teórico que yo no estoy dándome cuenta? Es decir, cuando digo anclaje teórico, vienen de alguna perspectiva conceptual y yo la estoy viendo, no la estoy viendo, me doy cuenta que implica. Entonces hay un primer ejercicio concreto para romper con los supuestos, y es que una vez que empezamos a construir una tarea de investigación, es hacer una reflexión crítica sobre el uso del lenguaje. No del lenguaje solamente en términos, ni tanto en términos de una cuestión semántica puramente, sino de lo que está implicando ese lenguaje. Y también de las convicciones iniciales. Puede que alguien crea efectivamente que las subjetividades se han transformado en todo el mundo a partir de la llegada de las redes sociales. Habría que definir a qué se refiere con transformación de subjetividades, ¿no? Pero si esto es así, la cuestión a preguntarnos es, ¿lo podemos mostrar? ¿Lo podemos demostrar?
No quiere decir que nosotros tengamos que hacer otra investigación necesariamente para romper con los supuestos. Pero acá hay un componente que ustedes ya vieron en los dos textos anteriores de este eje temático, que es el estado del arte, que también lo vieron como, perdón, que es el estado del arte, que es el estado del conocimiento en el tema, que es la revisión de antecedentes, la revisión bibliográfica. También lo vimos en una de las características del conocimiento científico cuando decimos que el conocimiento científico siempre es un conocimiento en diálogo con el conocimiento preexistente, ¿no? La idea de sistematicidad del conocimiento científico. No hay ninguna construcción de conocimiento que no esté en diálogo con un conocimiento previo. No quiere decir que sea un diálogo armonioso, puede ser un diálogo crítico, puede intentar destruir el conocimiento anterior, puede intentar llevárselo puesto, puede tomar, pensemos nada más, digamos, en cómo Marx toma las referencias respecto del trabajo, digamos, de Adam Smith, para dar, digamos, un giro, diría, digamos, terminar convirtiéndose, digamos, en la perspectiva teórica opuesta, digamos, ¿no? Entonces, no es que el diálogo es necesariamente armonioso, pero sí que hay un diálogo. Y ese estado del arte permite llevarnos puesto, vamos a decirlo vulgarmente, destruir, combatir esas convicciones iniciales que a veces tenemos tan arraigadas. Tan arraigadas están que nos cuesta verlas. Por eso la idea de vigilancia epistemológica. Alguna gente en algún momento nos había cuestionado, incluso dentro del grupo de investigación que compartimos con Diana nos ha pasado, que alguien dice, no, pero ¿por qué usar el término vigilancia, que remite como una cosa muy de gorra, digamos, ¿no? Y de toda una cosa. Primero que no está usada así, digamos, claramente, digamos, es una cuestión de autovigilancia y de autoanálisis. Puede tener que ver con la traducción, pero yo creo que se ha masificado mucho su uso y además a mí me sigue gustando el término de pensar que me estoy vigilando, que eh, que estoy reflexionando sobre mí mismo mientras llevo adelante la tarea de investigación. Entonces, les decía, esta ruptura la vamos haciendo a partir de la crítica del lenguaje, de la discusión, la revisión, la puesta en tensión de esas ideas que vamos construyendo, una puesta en tensión que a veces hacemos solas y solos, otras veces hacemos con el resto de nuestro grupo de investigación, o la hacemos con quien nos dirija la tesis, si estamos en una tarea de tesis. Y Bourdieu va a proponer, lo cual a veces es difícil de resolver en alguno de nuestros temas, pero hay que tenerlo presente, a veces la estadística, los datos de estadística ya recolectados en otras instancias, en instituciones públicas y demás, suelen ser una buena referencia para romper esto, para ir en contra de aquello que estamos convencidos. Por ejemplo, no se les ocurra como tema de tesis, pero alguien puede decir, che, a mí me parece que hay muy pocos estudiantes que se reciben de la carrera de comunicación que solo le falta la tesis. Y mi pregunta es, ¿por qué hay tan pocos estudiantes que se reciben? Sí, no, digo, no serviría como tema de tesis, porque además ustedes son parte, digamos, muy interna de esto, pero digo, una manera sería decir, ¿es cierto que son tan pocos? ¿Tan pocos en relación a qué? ¿Cuánto es el total? Sobre el total, ¿cuántos estudiantes solo le falta la tesis? De esos estudiantes que le falta la tesis, ¿cuántos la han rendido? ¿Cuántos no? ¿Cuántos están en proceso? Toda esa información que uno puede recoger a través de, no sé, el departamento de alumnos nos permitiría hacer esa ruptura. ¿Se ve? Esta es un poco la idea. No quedarnos con aquello que nos parece una cuestión clara, porque tenemos que fundamentarla. Si hay otras autoras y autores que lo han indagado, si hay datos que lo sostienen, lo puedo sostener. Si no, lo tengo que relativizar, lo tengo que dejar como pregunta, lo tengo que dejar como inquietud, y me tengo que seguir preguntando por qué yo estoy tan convencido de que las cosas son así. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? No, yo no nos conocimos personalmente, pero hablo rápido y hablo mucho, sobre todo cuando tengo un tema que me apasiona y bueno, en general me ocurre con todas las cuestiones de investigación. La vigilancia epistemológica creo que ocupa un lugar preferencial en eso, así que si ustedes ven que en algún momento fui muy rápido además, nos lo dicen ahora, nos lo dicen después, o nos mandan
un mensaje y vemos también de seguir trabajando. Ahora, si el primer paso fue romper con aquello que yo estaba convencido que era así, ¿sí? Que era absolutamente de esa manera y que no había otro modo de pensar. ¿El paso que sigue cuál es? El paso que sigue tiene que ver con eso que le venimos taladrando la cabeza y recién empezamos, chicas, chicos, recién empezamos y ya le estamos taladrando la cabeza, con que el objeto de investigación, la problematización, las preguntas que nos hagamos, lo que queremos conocer, los objetivos, es una construcción conceptual, es una construcción teórica, no es un hecho de la realidad. Entonces, esta cita de Clifford Geertz, seguramente ubican a Clifford Geertz, el antropólogo, ¿sí? Que de algún modo a finales de los 60 redefinió el modo de comprender la noción de cultura y que es habitualmente recuperado, digamos, en muchos estudios dentro del campo de la comunicación, justamente por eso, por esa redefinición de la idea de cultura. Clifford Geertz, hablándole a los antropólogos, ¿sí? Antropólogas, está pensando en ese campo disciplinar, dice, el lugar de estudio no es el objeto de estudio. La aldea, para las y los antropólogos, la aldea que fuere, la Wichi, no es el objeto de estudio. El objeto de estudio son las preguntas que yo me hago respecto a eso. Y esas preguntas son preguntas teóricas. Nosotras y nosotros estamos en el campo de la comunicación social. Y entonces alguien dice, bueno, yo lo que voy a estudiar es medios de comunicación. Bien, ¿eso define el objeto de estudio de cualquier tarea o proceso de investigación? Para nada. ¿Por qué? ¿Será lo mismo pensar los medios de comunicación desde una perspectiva frankfurtiana que desde una perspectiva de los estudios culturales, que desde una perspectiva de la Mass Communication Research, que desde el frame analysis de Goffman? ¿Será lo mismo? Claro que no es lo mismo. Ese medio de comunicación se transforma absolutamente en otra cosa, según yo lo esté pensando en términos del lugar de persuasión y demás, en la mass communication, o que yo la esté pensando en términos de su lugar como empresa para legitimar, digamos, violencia simbólica, etcétera, etcétera, en términos frankfurtianos. Es decir, ese objeto no es un objeto empírico. ¿Hay una referencia empírica del objeto? Sí, claro que la hay. Hay un medio concreto o unos medios concretos o unas periodistas y periodistas que voy a estudiar, pero las preguntas que yo me hago, las preguntas que se hace quien investiga, son justamente las que cargan ese objeto y lo constituyen desde una perspectiva teórica. Piensen que ustedes van a buscar esto, no lo de las consignas de vigilancia epistemológica, porque como todavía no lo habíamos trabajado, no la incluimos como consigna dentro de la actividad 3 para el texto del artículo, la síntesis en realidad de tesis de Vallejo, pero piensen que ustedes cuando se están preguntando qué quiere conocer esa investigadora, lo que quiere conocer tiene una referencia empírica, sin duda, pero no se agota en la referencia empírica, sino que se comprende en función de la perspectiva teórica desde la cual se está pensando. Por lo cual la teoría tiene en la tarea de investigación un lugar, permítanme decir, preponderante. Digamos, ¿no? Si ustedes leyeron el texto de Sautu, que les propusimos la semana pasada o la anterior, van a encontrar ahí claramente una referencia al lugar que la teoría ocupa dentro de la tarea de investigación, ¿no? Entonces, esa construcción teórica necesita ser coherente. Yo, puede que parezca una pavada que lo diga ahora, pero como en este año por primera vez en la investigación no trabajamos con el tema de los paradigmas y de las cosmovisiones, quizás valga la pena la aclaración. Quiero decir, yo dije que era distinto pensar un medio de comunicación, disculpen la vulgaridad del ejemplo medio tosco, pero digo, desde Frankfurt o desde la Mass Communication. Alguien podría decir, bueno, es que yo voy a usar las dos. No. Necesitamos no vamos a poder construir un objeto de investigación si la perspectiva teórica no es congruente. Y para que esa perspectiva sea coherente, hay una tarea que quien investiga va haciendo, pero hay límites que nos imponen las teorías por justamente los principios
ontológicos y epistemológicos en los que se basan. ¿Sí? Es muy difícil si alguien pensara que una noticia es una representación de la realidad relativamente afinada o no, respecto de alguien que pensara que es un discurso intencionado que constituye la realidad. Son incompatibles. ¿Sí? Entonces, estas son inconmensurables, digamos, en lenguaje de Basilachis. Entonces, de algún modo la idea es que permanentemente vamos a tener que estar en una tarea de investigación revisando cómo el andamiaje conceptual que hicimos en el marco teórico, que construimos en el marco teórico, pero que claramente está presente al momento de definir el objeto de investigación, cómo ese andamiaje teórico va guardando coherencia y el fiel, digamos, el registro para saber hasta dónde es eficaz ese encuadre teórico, esa construcción teórica, ese marco teórico, es que nos permita comprender el tema y el problema y las preguntas que nos estamos haciendo, manteniendo coherencia, congruencia. Y finalmente, el tercer momento es el de la comprobación metodológica. Va a decir Bourdieu y Chamboredón y Passerón en este texto que los métodos son teorías en acto. Esto que puede parecer muy simple, si ustedes quieren, y de hecho de hace una buena parte de hace unos 20 años por lo menos hasta acá, en términos metodológicos, algo en lo que diría que la gran mayoría de quienes enseñamos investigación, metodología de la investigación, estaríamos de acuerdo en el campo de la comunicación, me refiero. No lo era tan así hace unas décadas atrás. Vuelvan al primer eje temático y al lugar que las ciencias naturales tomaron y tuvieron como fundantes del campo científico. Y como las ciencias sociales... Marcelo, perdón, ¿te interrumpo? Intentando reproducir ese modo metodológico, ¿no? Entonces había un método que aplicar y se aplicaba a cualquier circunstancia, a cualquier evento y a cualquier tema. Marcelo, ¿me escuchás? Quedaron los métodos cuantitativos como los únicos válidos para llevar adelante la tarea de investigación. Más allá de que no queremos entrar en esquematizar los métodos en cuantitativos y cualitativos, porque justamente lo que queremos es pensar los métodos de esta manera. Los métodos, piensen métodos y técnicas, ¿sí? Si vamos a usar Profe, ¿se análisis de escucha? discurso, análisis semiótico, si va a ser una tarea etnográfica, si va a ser una tarea un estudio de casos, si va a ser una historia de vida, si vamos a usar técnicas como la entrevista, la observación, los grupos focales, algún tipo de análisis de contenido, etc. Son decisiones que se sostienen en función de la perspectiva teórica y de la construcción del objeto que hice, es decir, de aquello que quiero conocer. Marcelo. Lo van a ver, insisto, en el texto de Vallejo. Entonces, ¿cuál es el rango, el fiel, para medir una metodología apropiada o no? Que efectivamente sea coherente con la teoría y me permita obtener datos, construir datos respecto de eso que yo quiero conocer. Así de sencillo. Y de sencillo decirlo, no tan sencillo después fundamentarlo y a veces sí sostenerlo. Pero de algún modo, como síntesis, y después de haberles quemado la cabeza con bastante velocidad, me parece, ¿qué hora es? Ahora me fijo la hora, no, ahora me fijo la hora. Pensemos la vigilancia epistemológica como una tarea que nos va a acompañar todo el tiempo mientras hagamos investigación. Yo los invito, la sumo a Diana en esta invitación, a incluso aplicar la vigilancia epistemológica más allá de la tarea de investigación, ¿no? Cuando decimos algo, estamos convencidas, en cualquier materia, en cualquier espacio, ¿dónde lo tomamos? Está dentro de nuestra biografía o de nuestra configuración como personas, como sujetos, que nos lleva a esa conclusión. Porque, y me parece que me faltó decirlo, un sentido común, social y demás, es recuperado, es reconocido y demás. El otro es el académico. A veces hay cosas que se dan en el mundo del académico porque sí, dichas, se repiten, hasta que llega alguien y dice, che, gente, ustedes están repitiendo esto, pero no hay fundamento para esto. Y ahí, ese es el ejercicio de investigación, que es un ejercicio
que creo que se puede llevar, que creemos que se puede llevar a distintos ámbitos, incluido al ejercicio profesional, desde este lugar, ¿no? De ruptura con los supuestos, de que la construcción que hacemos de lo real y del objeto a indagar es una construcción conceptual, y de que después tenemos que pensar siempre las metodologías, es decir, el acto, lo que vamos a implementar para encontrarnos con ese mundo empírico, en función de la coherencia que eso tenga para con, digamos, todo el andamiaje previo, conceptual y, de algún modo, digamos, del objeto empírico caracterizado o visto desde esa perspectiva conceptual. Entonces, para ir cerrando un poco el tema, vuelvo a lo que les decía al inicio, de pensar a la tarea de la vigilancia epistemológica como la dinámica central en una tarea de investigación, donde objetivamos a ese sujeto que quiere objetivar, es decir, a ese sujeto que quiere conocer, ese sujeto objetivante, a partir del lugar de la posición, siempre condicionada desde la que investiga, cultural, de género, de clase social, etc. Es más, les invito a leer lo que cada persona dice en un medio de comunicación, o un docente, algo que leen, léanlo desde ahí, léanlo desde la pregunta por desde dónde está escribiendo esta persona, respecto de qué convicciones, respecto de qué perspectiva, respecto de qué lugar, en definitiva, es que se ubica, digamos, para esto. Y bueno, esto implica subordinar a examen constante las ideas iniciales, los temas, los conceptos, las decisiones metodológicas, la implementación. Dicho de otra manera, implica subordinar a examen constante todo lo que vamos haciendo en la tarea de investigación. Esto, que puede ser un poco, si ustedes quieren, un poco denso, digamos, ¿no? Por decir, a ver si me queda claro, Marcelo. Entonces, la tarea de investigación es una tarea en que tenemos fases, momentos, pero que tiene una dinámica en la que no es que cada momento está resuelto de una vez y para siempre, sino que a medida que sigo avanzando, vuelvo sobre esos momentos que ya creí que había resuelto para reorientarlos. Suena medio confuso, ¿no? Bueno, esa es la dinámica de la tarea de investigación. Y la vigilancia epistemológica ocupa ahí un lugar preponderante, por lo que implica de guía para permitirnos separarnos del discurso del lenguaje común, para aplicar estas técnicas de objetivación de las que hablamos, para construir teóricamente el objeto y para después decidir cuál es la metodología que con suficiencia y con pertinencia se aplique en estas circunstancias. Lo cual hace que sea una tarea arreglada metodológicamente, pero a la vez muy creativa. Porque ustedes verán, y van a verlo ya con el texto de Vallejo, si lo leyeron, que desde ahí, digamos, de algún modo, de un abanico grande que uno tiene de posibilidades metodológicas, va tomando decisiones en función de lo que el objeto de estudio me vaya demandando, ¿no? Un poco la idea es, incluso yo las invitaría ya a que discutan con ustedes mismas, con ustedes mismos en algún momento, con las nociones de sentido común que nos atraviesan permanentemente. En nuestro campo, en el campo disciplinar, referido a los medios, referido a la noticia, referido a la labor periodística, referido a lo que les parezca, digamos, ¿no? Pero que puedan encontrar ahí que hay cuestiones a ser discutidas, que hay cuestiones a ser repensadas, que hay cuestiones que necesitan ser puestas en tensión, que seguramente muchas perspectivas críticas lo han hecho y lo están haciendo, pero bueno, será algo que también deberán ir haciendo ustedes, primero reconociendo en otras tareas de investigación, como lo van a hacer con el texto de Vallejos y con algunas otras investigaciones, y después también cuando ustedes deban elaborar esa tesis que no tiene nada de cuco ni de nada tan complejo, sino justamente de permitirse, digamos, esta dinámica reflexiva. Entonces, a partir de discutir con esas nociones de sentido común, la idea es generar construcciones teóricas congruentes y metodologías que, asociadas a esas a esas construcciones teóricas congruentes, permitan llevar adelante el proceso. Un poco esta era la idea.
creo que en algún momento, y lo cita algún texto, habíamos mencionado la frase de Saussure respecto de que lo que crea el objeto de investigación es el punto de vista, ¿no? Un poco lo que dice Saussure es desde dónde nos posicionemos, y esto es teórico fundamentalmente, pero es también ideológico, cultural, y etcétera, es que vamos a ver algo de una manera o vamos a verla de otra. Por eso creo también a veces que es muy importante, no solo en esta materia, yo creo que ustedes en otras materias lo hacen, y en algunas otras muy probablemente no, pero es decir, ¿de dónde está escribiendo este? Es decir, ¿quién es? ¿Quién es fulana? No sé. Siguen viendo a Gomis, por ejemplo, para caracterizar la idea de noticia o de medio, supónganse, ¿no? O a Borrat, supónganse. Antítesis. Los dos son antítesis. La pregunta es, ¿quiénes son? ¿Qué están diciendo? ¿Respecto de qué perspectiva? Porque eso implica la posibilidad de la tarea reflexiva. Si yo sin más recibo lo que alguien dice y lo pongo en el lugar de que está diciéndolo, y bueno, no lo pongo en tensión, me pierdo saber contra quién está escribiendo y desde qué lugar está escribiendo. Y esto lo hacen todos los autores con los que ustedes han trabajado. Todos. En algunos casos es bastante más explícito. Y en otros, la cosa queda como a veces son categorías más operativas, más concretas, más cercanas a la empiria, eso es más difícil de verlo, digamos, ¿no? Recordemos siempre que, y digo algo que, bueno, mientras lo estoy diciendo y por algo que dije hace un ratito, la estoy mirando a Diana y me pregunto si no debiera estar de vuelta el tema paradigmas, pero no importa, ya está. Pero ustedes piensen, digamos, que desde las perspectivas críticas se anuncia y se enuncia el lugar del enunciador, no de la enunciadora. Se explicita, se dice, yo estoy acá, yo estoy leyendo desde acá. Mientras que las otras perspectivas no críticas, más, no sé, clásicas, ortodoxas, no van a decir desde dónde están escribiendo, ¿sí? Sino que nosotros vamos a tener que develarlo, porque ellos lo van a plantear más desde un lugar de objetividad y demás, que es lo que uno tiene que tensionar. Bueno, estaba revisando mis apuntes malos. Mi idea, le había dicho a Diana, quería tratar de que el encuentro no llevara mucho más que una hora y moneditas, pensando que es el tiempo que también cada una y cada uno puede tener más o menos de concentración y de estar fresca en relación a la pantalla, lo cual probablemente si ustedes ya tuvieron 2 clases antes y van a tener una más después, si tienen 2 mañana y demás, ese tiempo se reduzca un poco, pero bueno. Era también nuestra primera experiencia, también nos sirve a nosotros, a Diana y a mí, que ustedes nos digan, como les decía, que digamos de esto es lo... Apa, profe, ¿se escucha muy bajo? ¿Esto lo dijeron hace media hora o hace 10 minutos? Recién ahora estoy mirándolo. ¿Me escuchás ahí? Sí, te escucho perfecto, Diana. ¿Yo me Bueno, no, escuchaba recién te bajo? estábamos todos pegando unos gritos porque algo tocaste en tu micrófono, empezó a hacer ruido y se bajó, pero no, ahora creo que se había mejorado, pero no, después de eso empezamos a mandarte mensaje y no nos escuchabas. ¿Desde qué momento no escucharon? Y lo vuelvo a decir. No, fue ahora la última parte, pero yo por lo menos después subí el volumen de la compu y te pude escuchar, no sé el resto. Pero si me ves hacer así señas medio desesperadas, es No, que lo que me estoy pasó es que yo trabajando. puse compartir la pantalla y en realidad me quedé sin verlas y después me di cuenta y cuando las volví a ver ya, ahora estoy viéndolo, está bien. Bueno, espero que se haya escuchado un poquito mejor. Intenté grabar la clase, así que si funcionó, grabar este encuentro y este rato, así que si funcionó, más tarde o mañana temprano la subimos como qué sé yo, para recuperarlo, para que puedan subir el volumen y a ver si escuchan algo. ¿Qué preguntas, qué dudas les queda a cada una, cada uno? Eh, Buenas, inquietudes. ¿te escuchas? Sí. ¿Sí? Ah, no, justo donde se trabó era con lo de comprobación metodológica, la última parte. Y a eso, todo eso creo que no escuchamos. Ah, por lo Ah, menos no sé si bueno, se llegó bárbaro. a captar. Bueno, estuve bárbaro entonces. Eh, está muy bien, gracias Camila. Yo lo que les decía
era que vieron que íbamos siguiendo un proceso, recupero para reorganizar. Un primer momento era el momento de ruptura, contra... ya sé qué pasó. El momento de ruptura contra el sentido común, contra las concepciones previas, contra la noción del sentido común. Un segundo momento que es el momento de construcción teórica. Y el tercer momento que es el de la comprobación metodológica. Lo que ahí yo les decía es que, digamos, en determinado momento, la metodología no era una cuestión de discusión. Vuelvan al eje temático 1 de la materia y a lo que veíamos respecto del lugar que las ciencias naturales tienen y tuvieron como fundantes del campo del conocimiento científico. Al punto que durante prácticamente un siglo y un poco más de inicio de las ciencias sociales tenían un solo método posible, que era el método hipotético deductivo, pero que era además en lo técnico fundamentalmente un método cuantitativo que intentara ser experimental, ¿no? Como era imposible ser experimental, bueno, lo máximo que nos pudiéramos acercar desde las ciencias sociales a la experimentación. Eso fue cambiando, justamente por el lugar propio que las ciencias sociales fueron reclamando respecto de tener metodologías propias, y Bourdieu da un paso más y dice, las metodologías en sí mismas no construyen ningún conocimiento. Las metodologías simplemente son un conjunto de estrategias, de decisiones, de técnicas, que deben aplicarse en función de la coherencia que tengan para con esa construcción teórica que dijimos en el segundo momento, y que permitan responder esas preguntas o esa hipótesis o esos objetivos que nos están guiando, es decir, que nos permitan efectivamente encontrarnos con el mundo empírico, hacerle las preguntas que le tenemos que hacer y que eso sea coherente con la construcción previa. Encontrarnos con el mundo empírico, dijimos hace un rato, que siempre un objeto de investigación tiene un anclaje empírico, pero que ese anclaje empírico se piensa y se constituye y se construye en función de la perspectiva conceptual que tenemos, digamos, ¿no? Dimos el ejemplo de cómo pensar los medios desde una perspectiva teórica o de otra. Y en este sentido, Bourdieu, Chamboredón y Passerón dicen, por eso las metodologías son teoría en acto. ¿Qué quiere decir? Es el encuentro entre la construcción teórica y el mundo empírico, a través de la metodología. ¿Qué metodología? Análisis del discurso, análisis semiótico, análisis de contenido, historias de caso, historias de vida, una metodología cualitativa, una metodología de encuesta, una metodología fundamentalmente de análisis estadístico, de la metodología que se trate y de la técnica que utilicemos, técnica en términos de entrevista, observaciones, análisis de relatos. Cualquiera de estas cuestiones no se evalúa ajena a la construcción de los dos momentos anteriores, es decir, la evaluamos en función de la posibilidad, de la suficiencia y de la necesariedad en relación a esa construcción teórica del objeto que hice en el segundo momento, ¿sí? Esto era lo que había dicho Camila en ese momento, que creo que fue lo que se les perdió, y que yo les proponía, digamos, ir cerrando, pensando que la tarea de vigilancia epistemológica es una tarea que acompaña todo el proceso de investigación, que busca separarnos, distanciar el conocimiento académico, científico, del sentido común que nos atraviesa, sentido común que, como dijimos, no solo nos atraviesa en el sentido común social, conocido, cotidiano, sino también en el sentido común académico. Hay muchas referencias, digamos, de cuestiones que damos por hecha en el mundo de lo académico, y que no son así, o por lo menos deberíamos poder discutirlas, ponerlas en tensión, que busca coherencia teórica, que busca coherencia entre todos los momentos del proceso de investigación, a partir de un examen constante desde y sobre quien investiga. Esta es un poco la síntesis de lo que sería la tarea de vigilancia epistemológica, ¿no? Yo les decía, pero me parece que esto ya me escucharon bien, que es una tarea que las invitaba y les invitaba a ponerlas
a ponerla en práctica más allá de la materia de investigación, ¿no? Es decir, cada vez que estoy leyendo un artículo, una opinión, un texto académico, un libro, una idea, o escucho a alguien en una conferencia, una charla, lo que sea, la pregunta es, ¿desde dónde está diciendo lo que dice? ¿Desde qué perspectiva teórica, ideológica, política, de género, de clase? ¿Desde dónde lo está diciendo? ¿Con qué intencionalidad? Porque creo que este ejercicio de vigilancia epistemológica que uno aplica sobre sí mismo en la tarea de investigación, también permitiría elucidar la tarea de investigación de otros y de otras. Nosotros no lo propusimos como consigna para la actividad 3, que es la que tienen que entregar la semana próxima, porque todavía no habíamos visto el tema de vigilancia epistemológica. Pero sí ustedes van a ver que van a ir algunas de estas cuestiones respondiéndolas dentro de la identificación de los componentes de la investigación y de los momentos de la investigación de Vallejo, ¿no? Y la idea es que lo podamos hacer después sobre otras tareas de investigación en el campo de la comunicación social. Ahí estuvo, ¿eso era lo que se había perdido? Sí. Sí, Sí, se bajó en realidad, se escuchó algo, debes haber tocado algo del micrófono. sí, lo tapé, me parece. Ah, Profe, y ahí se bajó, pero... Sí, sí, Milagro. quería hacer una consulta. Cuando estábamos hablando, bueno, en esto de los momentos de la vigilancia epistemológica, en la construcción teórica del objeto, vos dijiste que no podíamos como tomar dos corrientes teóricas como podía ser la Mass Communication Research y Frankfurt. Pero supongamos que tomamos a Frankfurt y después hay otra teoría que toma aportes de esta escuela. ¿Eso sí lo podríamos utilizar? Y sí, totalmente, Milagro. La pregunta es muy buena, porque quizás yo lo dije de una manera para que fuera clara didácticamente, uno pierde precisión, digamos, en esa búsqueda de claridad. Hay posiciones epistemológicas, de cosmovisión, teóricas, ontológicas y demás, que son incompatibles. Pero después hay muchas otras posiciones que son compatibles y que son conectables, digamos, ¿no? Esto es, no sé, alguien puede buscar hacer algún nexo entre Frankfurt y algún aporte de otra perspectiva teórica, sea que haya trabajado o no con Frankfurt, esa perspectiva teórica, y encontrar ese nexo, ¿sí? No, de hecho, bueno, todavía no han cursado Economía Política de la Comunicación, la mayoría cuando lo cursen van a encontrar esos nexos posibles, digamos, entre Frankfurt y otras perspectivas teóricas. De la misma manera, con otras corrientes, ustedes ven, no sé, trabajo en el campo de los estudios culturales, y van a ver a veces referencias a, no sé, perspectivas postcoloniales, o referencias al pensamiento de Foucault, o nexos con, con algunas propuestas de Dessertó, ¿sí? Y son posibles, no solo son posibles, son muy válidas, digamos, ¿no? Depende de cómo uno y cada quien la pueda ir fundamentando, pero sí, lo que yo quería marcar, y por eso es buena la pregunta, lo que quería marcar es que hay algunas perspectivas teóricas que sí tienen bases incompatibles, digamos, ¿no? Y que entonces son muy difíciles no, es imposible, no es muy difícil, es imposible ser coherente, digamos, si uno apela acá a las dos, digamos, ¿no? O a las que se trate. Pero sí, es muy posible esto que vos decís y deseable también. ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta, observación? Aprovecho a consultar. Igual si tienen preguntas ahora las retomamos, pero aprovecho el silencio. Vi que no hubo todavía devolución del trabajo 3. ¿Alguien intentó subir y hubo dificultades o todavía no encararon el trabajo práctico? Digo, porque me llamó la atención, todavía no había ninguna respuesta y venían... Igual es para la semana que viene el trabajo práctico. Sí, no, en eso quédense tranquilos, pero era la duda por si hay algún problema con la plataforma. Vigilancia epistemológica. No, sí, lo dije porque veía algunas caras, viste, como diciendo, pará, no me apuré. No, en realidad la pregunta es si no han tenido problemas con la plataforma y si tienen alguna duda con el trabajo práctico. ¿Está todo bien? ¿Rocío está por decir algo o no?
No los veo todos, no las veo. A ver. No, ¿tienen alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Sabemos que están hasta la cabeza, no se preocupen, no es que estamos distraídas o distraídos, sabemos que los cursados también es un modo muy particular de llevarlos adelante, el esfuerzo que están haciendo por mantenerse conectadas, por mantenerse al día. En general, el grupo que ha venido entregando las primeras actividades, las 2 primeras, es más o menos, digamos, el grupo de tercero, muy marcado, digamos, salvo alguna otra gente que igual ya venía cursando con el grupo de tercero. Estoy viendo un par que venían cursando con este tercero, entonces sí, las esperábamos en investigación. El resto, hay otro grupo de gente que no sé, se inscribió en la materia, recursantes y demás, que es la gente que no ha aparecido. Pero sí lo que les queremos decir, que usen todos los modos que se les ocurra, desde un correo a la cátedra, desde el foro, desde donde les parezca, y díganos, mirá, nos parece que estamos yendo muy lento, nos parece que estamos yendo muy rápido, estamos teniendo problemas con este texto, devuélvanos todo lo que les parezca, ¿sí? Porque eso es algo que podríamos estar teniendo en el aula y seguro lo tendríamos, y que al no tener esa devolución, nosotros nos quedamos sin ese rebote y también nos genera dudas. De la misma manera les insisto en que por favor nos cuenten cuál es el modo que ustedes prefieren trabajar. ¿Sí? Puede no ser uno solo, pero digo, bueno, ¿qué prefieren? ¿Recibir una clase escrita? ¿Recibir la videograbada? ¿Recibirla solo en audio? ¿Encontrarnos en estos espacios? ¿Combinar? O sea, cuéntenos eso también, ¿sí? Por lo menos para que este último, bueno, nos queda todavía un mes y medio de cursado, digamos, podamos encontrar esos ajustes, digamos, y si se trata de estas cuestiones, les prometo que voy a tratar de no tapar el micrófono a mitad del encuentro. Hola, profes. No, con esto de las clases, yo quería decir que a mí me sirve bastante las clases grabadas y combinarlas con estas clases en vivo. Igual sé que no todos se pueden conectar, pero esa combinación a mí me resulta bastante bien. Bueno. Hola, profe. Sí, yo estoy de acuerdo con Haití. La verdad que la modalidad con la que veníamos me parece bien. A veces también sumarle alguna de estas clases, pero como veníamos está bien, con clases grabadas y eso. Vale. Gracias, Axel. Gracias, Etienne. Sí, igual también, perdón. Rocío está ahí arriba. No la escucho a Rocío yo. ¿Ustedes? Te escuchamos, Rocío. A ver. No. Hola. Le pasamos la pelota a Milagro que iba a decir algo y después habla Rocío. No, quería agregar nada más que sí están buenísimas las clases grabadas y demás, o sea, sirven para un acompañamiento, pero además está bueno este espacio también para, nada, vernos la cara y también intercambiar un poco, así que nada, celebro mucho la clase y por ahí no todas las semanas, porque es cierto lo que decía Aiti, que hay muchos compañeros y compañeras que no tienen acceso a internet. De todas formas, está Jitsi que no ocupa datos, también es una opción. Pero sí me parece que está bueno eso de vernos la cara y de prender la cámara a veces. Nada. Sí. Cuando nosotros elegimos Zoom, en realidad yo lo que hice fue, habrán visto que la cuenta de Zoom no es la mía, sino que es otra que anda circulando por ahí, que un compañero de otra cátedra nos facilitó para que no tuviéramos límite de los 40 minutos. Y cuando yo les preguntaba a ellos cómo les había ido, cómo había funcionado, decían que Jitsi tenían problemas, digamos, de trabarse, de caerse y demás cuando eran unas cuantas personas. Nosotros tampoco sabíamos cuánto íbamos a hacer. También prefiero Jitsi, si es la opción. Así que bueno, podemos explorar en un tiempo, digamos, algún encuentro por Jitsi a ver cómo nos funciona, que además si lo hacemos desde Petco, no les consume datos. Tengan en cuenta, y ahí sumo por qué fuimos planteando la modalidad de los videos y el uso de la plataforma,
porque como decía Marcelo al principio, desconocíamos cuál era la condición de ustedes para poder seguir, más allá de la confusión general y que la institución no nos daba mucho marco, era imposible saber en qué condiciones cada uno de ustedes y cada una de ustedes podía acompañarnos y seguirnos. Entonces, siempre el criterio fue dejar el espacio abierto para que cada cual lo maneje y se acerque a la materia de la mejor manera posible. Si nosotros poníamos como condición estas clases, quizás le dan una cierta agilidad, y este intercambio yo reconozco que yo soy medio renegada para estas exposiciones, pero Marcelo se ríe pues sabe que soy la ortiga de la tecnología, pero reconozco que hay una proximidad mucho mejor y es muy lindo verlos y conocerlas. Pero también estamos pensando todo el tiempo en que lo importante es el proceso que ustedes puedan hacer de aprendizaje bajo estas condiciones. No pierdan de vista que necesitamos de ustedes también, no solamente que se sienten y nos escuchen, sino que puedan ir comprendiendo y acompañando los contenidos básicos como hemos estado organizando. Por eso estamos haciendo como contrapuntos, ¿no? Un poco de marco teórico, de marco conceptual sobre las temáticas que presentamos, las actividades que también las estamos llevando con mucha tranquilidad, por eso estamos dando plazos tan largos, las actividades que son el modo en que vemos cómo ustedes resuelven esto que estamos conversando, cómo se acercan a las investigaciones, con qué lecturas, con qué inquietudes, y me parece interesante también sumarle este contrapunto, las clases por ahí grabadas, y estos espacios hacerlos quizás más como consulta, más como intercambio, que como exposición. Sí, puede ser una buena manera, me parece. Estaba pensando mientras Diana conversaba, lo vamos viendo, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, como devolución de la actividad 3, podemos volver a hacer un encuentro como este, no la semana que viene, sino la otra, pero ya más a tipo de intercambio, de devolución, de decirle, fulana, me pareció este tu laburo, me pareció esto otro, acá habría que ajustar esto otro, ¿no? Y entrar como, usar estos espacios un poco más como intercambio para quienes lo puedan aprovechar, pero como bien planteaban Aitiana y Axel y demás, no dejar de usar las clases grabadas, que por ahí es lo más práctico, digamos, para que cada una lo pueda después ir manejando durante la semana o en el momento que puedan hacerlo. Así que bueno, si les parece, nos disculpamos por, bueno, desde mi salida o baja de voz hasta, digamos, que hemos demorado un poco de este encuentro, porque por esto... Y ahora se te está cortando. Que decía Diana, pero bueno, vamos a cerrar acá entonces. Sí, ahí se... Tu ancho de banda está bajo. Sí, habla vos, Diana, habla un segundito. Habla un segundito, por favor. Así decirles algo. Queda... Lo nuestro no puede ser. ¿Quieren aprovechar para hacer alguna consulta, sumar alguna otra sugerencia? Hola. Hola. Yo lo único que iba a sumar era que la otra vez en Social 3 tuvimos un encuentro por Jitsi, y éramos varias, nos éramos como 23 por ahí, y la verdad no se cortó, y anduvo bastante bien, digo, por si lo prefieren. Quizás está bueno probar, y a lo sumo si se corta o se traba, volver por acá. Bueno. Ahí estoy de vuelta. Lo vamos a tener en cuenta, sí. No, hablábamos de que Jitsi funcionó en otra materia. Perfecto. Sí, tenemos como versiones encontradas, desde la inseguridad de Zoom por los hackeos, y por otro lado, otras personas en Jitsi se le corta mucho, depende también las conexiones, entonces nosotros por eso les decíamos que estamos tratando de generar las estrategias que en lo posible nos faciliten a todos. Por eso nos pareció hasta ahora que PEDCO con las clases grabadas era como una estabilidad en la que uno podía llegar y acceder, pero considerando que esto seguramente se va a extender, tenemos que empezar a sumar nuevas formas de esto, de combinar, ¿no? Combinar estrategias, capaz que un ratito de intercambios, esto usarlo como consulta y como devoluciones, y las clases
más formales, más extensas, que necesitamos un hilo conductor que en lo posible no se corte, quizás las clases grabadas sean una buena solución. Sí. Pensaba que habíamos hablado con Diana en realidad la primera reunión, y de hecho yo armé la reunión sobre Jitsi. Después cuando ya les digo, los compañeros de otra cátedra me dijeron que habían tenido dificultades y me habilitaron una cuenta de Zoom que nos permitía que no se nos cortara, bueno, nos pasamos a Zoom, así el mismo lunes, digamos. Pero bueno, tomamos la idea y la propuesta, y la próxima la hacemos por Jitsi, quizás en 2 o 3 semanas, como para tener algún encuentro. Mantenemos nuestras devoluciones y nuestras clases videograbadas, y seguimos esperando que nos digan después igual todo lo que se les vaya ocurriendo, como que pueda, digamos, ser necesario, o que les parezca a ustedes que nos sirva a nosotros para reorientar el proceso, ¿sí? Y la verdad que, Aprovecho bueno, una cosita nada más, Marcelo, por ahí preguntar esto, el proceso en general, hasta ahora, la materia, convengamos que es nueva, digo, dentro del proceso del programa, es la primera aproximación a metodología de la investigación. Hasta ahora el seguimiento de los temas, de los conceptos, de las temáticas, ¿cómo les está resultando? Eso nada más quería saber. Digo, ¿nos pueden seguir bien? ¿Les está resultando, les implica doble esfuerzo de lectura? Sí, a mí, hola, buenas tardes. A mí Hola. particularmente, por ahí algún concepto que no me quedaba claro o algo, lo terminaba de entender en las clases grabadas. Así que sí, sumo a eso, de que están buenas, y que también está bueno que por ahí tengamos esto para algún intercambio más particular. Pero sí, en general la materia está siendo clara, por lo menos para mí. Bien. Quédense con la pregunta de Diana, digo, para poder responderla en cualquier momento, y de cualquier otra forma también, digamos, ¿no? Si quieren decir algo más ahora está bien, pero digo, también piensen posibilidad, digo, de en algún momento transmitirnos lo que les parezca. Hola, ¿se escucha ahora? Se escucha, Rocío, Sí. ahora sí. Bien, buenísimo. No, yo lo que quería acotar, que me parece muy útil la dinámica en la que estamos abordando la clase, en realidad la materia, la idea de tener encuentros de esta forma también es útil. Quizás se hace medio extenso ya pasando la hora, Sí, es difícil ya concentrarse. Concentrarse. En cambio, por medio de videos en YouTube o audios, yo creo que es distinto, porque ya una se mentaliza en escucharlo, en retrocederlo si necesita o no. totalmente. Y bueno, también grabar los encuentros también es muy útil. No, y agregar eso, el seguimiento particular mío que llevo en la materia es bueno. La verdad, yo particularmente también tenía un poco de miedo, porque yo sabía que era una materia bastante pesada, en el sentido de que demandaba atención y tiempo, pero cómo está siendo abordada, la verdad, va muy bien, estoy muy conforme, de hecho. Bueno, buenísimo. ¿Qué te habrán dicho, Rocío, de nosotros? Sí, siempre el mismo término de investigación, es como las tesis. Pero gracias, Rocío, porque también digo, nos sirve eso. Justamente, sí, por eso yo cuando terminaba me estaba apurando y hablaba cada vez más rápido, porque no quería que se nos pasara de 1 hora, que me parecía como un tiempo ya, de hecho, bastante largo. Y ustedes no se ven todas las caras, pero si se vieran, también uno va mostrando ese signo de desgaste. Así que, bueno, si les parece, nos despedimos acá y nos vemos la próxima, o va a ser un audio, o seguimos con la materia, y la verdad que yo celebro haberles visto, y les agradezco que muchas y la mayoría de ustedes hayan estado dispuestas a vernos, digamos, y no solo a estar, digamos, con la cámara prendida, sino también estar muy presente, que también exige un esfuerzo mayor, ¿sí? Así que, bueno, si les parece, nos vemos pronto. Es un gusto, que estén bien. Chao. Chao. Gracias. Chao, nos vemos. Nos vemos.